¿Tus hermanos fueron celosos de ti? Porque Sí. tú eres una chava guapa y seguramente de veintitantos, guapa también. Tenías galanes allá en Querétaro, o no sé si ya vivías aquí. Ajá. De repente cuestionaban con quién salías. Y Pues ese mira, tipo de cosas. ahí te va una parte de mi vida que tal vez no se conoce, pero mi papá era muy celoso. Y yo cuando empiezo con mi marido me lleva 9 años. Entonces yo tenía 17 años. Estamos hablando que él tenía 26 años, o sea, ¡Ay, sí. cabrón! De repente no llega... le pierdes, güey, ¿cómo se llama? Héctor. Héctor, no le pierdes, mi Héctor. Y Me luego- echó el ojo y dijo, ay, caray, esta güerita, como que la quiero para mí. El chiste es que cuando empiezo a estar con él, mi papá como que se enoja un poco, dice, bueno, pero como había yo tenido otro novio, dijo, mira, sí, ya se olvida del otro y ya, ¿no? Pero cuando ve que empiezo a durar con él, Ahí se empiezan a preocupar. se empieza a preocupar. Y un buen día, llevaba yo 1 año y medio con Héctor, me dice, ya no puedes andar con Héctor. ¿Por? ¿Y en qué mundial jugaste? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mi papá no era de dar explicaciones, porque lo digo yo. Y yo, no puedes andar con Héctor. Y yo, así, acabo de entrar a la universidad y yo, ¿pero cómo, papá? Pero, no. Y si va a la universidad, te saco a la universidad. Pero pues era un chavito bien, es cuenta. Lo que pasa es que yo creo que a mi papá le empezó a entrar el miedo de decir, esta ya se va a querer casar con mi hija, ¿no? Y tengo 19 años. Y pues decía, ¿cómo? Y entonces, o sea, un día de verdad se le metió en la cabeza que no. Y entonces me hizo la vida imposible 4 meses que estuve yo, por favor, déjame ver a Héctor, ¿no? Si iba a la escuela Héctor, mis hermanos chismeaban de que había ido a la escuela y entonces me decían, entonces te voy a sacar de la universidad. Y yo, ¿cómo voy a sacar de la universidad? O sea, no. O sea, un infierno, porque además, pues no había teléfono celular como para que me hablara. Entonces el teléfono de la casa yo tenía prohibido contestarlo por si era Héctor. No. No, de cárcel, así. Y entonces, un día me dice mi papá, le escribo yo una carta a Héctor. Este domingo pasa por mí, ya sabes, se la mandaba de contrabando ahí con alguien de... Sí, porque no, pues ¿cómo le hablabas? Pues cómo, no había manera. Y entonces le mando una carta, este domingo tengo permiso de salir contigo, ¿no? ¿Cuál? Claro que no. Y entonces ya se acercaba la hora que iba a llegar y tengo que yo vivía en un rancho, entonces yo me subía al Torreón y veía a lo lejos cuando ya venía. ¿Te subías qué? Al Torreón de mi casa. Al Torreón, Coahuila, está lejos, ¿no? ¿De qué? Perdón, al Torreón que había en mi casa. Y entonces de ahí yo dominaba la vista de los coches que venían a Y andabas 10 kilómetros. Andabas acá, Entonces yo me lampareando, a ver subía dónde llegaba. a ver cuando llega. Y ya cuando se estaba acercando, dije, no, este sí ya es. Y voy con mi papá, papá, déjame salir con Héctor. Me voy a ir a tomar un café, vamos a ir a qué misa te y decía? regresamos. Me dijo, por supuesto que no. Y yo, papá, por favor, déjame salir, tengo que hablar con él, o sea, no ha sido ¿Y justo. por qué me dijiste, papá, pues acompáñanos? Bueno, pues no se me ocurrió. Pero entonces me dice, haz lo que quieras. Corte. Te ¿ah? valió más. ¿Y fuiste? Me fui, claro que me fui. Ah, Y entonces haz lo que quieras, pues, ya estabas trepada en el ya coche. estaba trepada en el coche. Me voy y me subo con Héctor y me dice Héctor, le digo, vámonos, por. Me dice el otro, por. Le digo, ahorita te cuento, vámonos, ¿no? Y el otro, ¿qué? ¿Me la estoy robando? ¿Qué está Pero pasando, a no? Héctor no le sacaba no lo sacaba de onda de repente Sí. que, o le daba, no miedo, pero sí como de, güey, es que ¿cómo? no, Pues oye, está fuerte esto. soy un niño decente, con buenas intenciones, que además bien tranquilo, con toda la paciencia del mundo con una niña chiquita, porque pues nunca fue así atrabancado, ¿no? Y ya me voy con él, ya, total que voy, tal cual, platico con él, le digo, no, es que yo sí quiero seguir contigo. Mi papá me dice, tú no te preocupes, que se calmen las cosas en tu casa, está chiquita, yo te espero, tranquila. O sea, él como muy light, diciendo, esto va a pasar, o sea, no puede ser así. Total que yo regreso a mi casa y mi papá, desde Esperando. mañana, búscate dónde vivir. No. Me corrió de la casa. Pero, a ver, tu papá nunca te dijo, a ver, ¿qué pase ¿cómo se llama? Sí, pues lo conocía cosa? Héctor. ¿Qué pase, Héctorito? A la Sí. sala, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones con mi hija? Ya lo había platicado todo. O sea, el tema fue que de la nada se le metió que no. Yo creo que algunos de sus amigos a algún punto le dijeron, oye, seguro tu hija ya se va a casar, ¿eh? Porque pues este hombre está muy enamorado. Y él dijo, ¿cómo? Tiene 19 años. Claro que no, mejor la encierro, ¿no? No sé. Para mí es un misterio saber qué pasó en ¿Y la a mente ti de mi te papá. dolía que no te dejara verlo? Es decir, ¿te peleabas con tu papá por Sí, eso? lo enfrentaba. Yo siempre he sido muy frontal. ¿Tus entonces lo hermanos no te confrontaba. ayudaban? El más grande sí, el más grande me dijo, no te preocupes Inés, vamos a ver la manera. Mi gemelo, sí, él sí, Rodrigo dijo, no y no, mi papá, o sea, Rodrigo estaba del lado de mi ¿Pero papá. por qué? Pues, ¿qué tenía Héctor que no? Digo, que lo viera en serio, pero no era un cuate desmadroso, reventado. No, nada. Pedote, nada de eso. Nada. Pues lo que tenía era 9 años más que yo. O sea, Pero es que luego se va, bueno, al principio, en esa edad sí es muy 17, grande. 26. Pero ya después se va cortando. Yo ahorita a mi vieja le llevo 20, cabrón. Imagínate que si tienes 16 y yo tengo, imagínate. 36. Pues sí está cabrón, ¿no? Sí. Pues bueno, el chiste es que al final,
Me fui de la casa, se la cumplí a mi papá, a las 5 de la mañana me salí de la casa. ¿En serio? Mi papá tal vez no se le esperaba que yo me fuera de la casa, porque había corrido 20 veces a mi hermano grande y nunca se fue. ¿Y a dónde te fuiste? Y entonces me fui con una amiga de la universidad. ¿Amiga o del Héctorito? No, porque Héctorito, o sea, yo le lloré a Héctor, ay, es que ya me corrió mi papá. Me dice, mira, gorda, yo te quiero como esposa, así es que pueblo chico, infierno grande, no te vas a venir a vivir conmigo porque entonces, pues, la verdad hay que cuidar las formas, ¿no? O sea, chapados a la antigua. Es un caballero, es un Héctor. caballero. Entonces, hablé con una amiga de la universidad de esas que aceptaban como intercambio, ¿no? Que ya venía alguien, vivía en su casa y así. Y entonces le dije, oye, ¿puedo ir ahí? Sí. Total que estuve, no 6 meses, no, como 1 mes y medio ahí con ella. Y Héctor aparte me iba a visitar allá y aparte me decía, es que no vamos a salir en la noche porque si nos ven en la noche van a inventar chismes y van a andar diciendo que tú andabas y si son las 12 de la noche van a decir que a las 3 de la mañana andábamos tú y yo para acá y para allá. O sea, me cuidó muchísimo porque dice, es la imagen de mi futura esposa, o sea, no quiero eso para ti. Pero aparte una cosa, perdón, Inés, también es que no me gusta decir provincia, sino No, pero en el provincia. interior de la República. No, o sea, tal cual Es ideas como más, cualquier provincianas. movimiento que hagas se entera todo el lugar. Todo el lugar y Querétaro era chiquito y además, o sea, a ver, yo escuela de monjas, mi papá, mi mamá como religiosos, o sea, esta parte importaba, ¿no? Entonces, pues, y a Héctor también decía, yo no quiero que andes tú en boca de todo el mundo que, como si fueras una libertina o eso que se pudiera pensar, ¿no? Ya. El chiste es que pasa mes y medio y Héctor y yo habíamos puesto nuestro primer negocio juntos, un fotorrevelado, ¿no? Entonces yo en las tardes iba y trabajaba en el fotorrevelado. Bueno, en aquel entonces tu novio tenía de familia adinerada o cómo era, normal. Pues de buena Clase posición, media. no, pues un poquito más de media, ¿no? Pero, o sea, ¿Tú? buen prospecto, la verdad. ¿Tú? ¿Tu Yo familia? menos. No, yo una media. O sea, de vivir al día bien, con buena educación y como siempre me dijo mi papá, yo lo único que te voy a dejar es tu educación y en eso me voy a esmerar nada más, ¿no? Y el Héctorín tenía más billete de la Sí, familia. la verdad sí. Pero Ok. pues, o sea, tampoco era como para que fuera un pero, ¿no? No. Que hubiera no, ahí está mal. un tema. Está bien. Y el chiste es que un día recibo una llamada al fotorrevelado, ¿no? Se llama Fotoya. ¿Y quién era? Mi papá, No. 1 mes y medio después, ¿Y mi qué? papá, y me dice, Inés, y yo, me dice, quiero hablar contigo, te invito a comer. ¿En buena onda o te lo dijo? No, bien, o sea, serio, ¿Cuánto llevabas de que te habías ido? 1 mes y medio. Ah, Y entonces yo ya estaba planeando venirme a vivir a México con mis abuelos. Dije, pues mientras vivo con mis abuelos y Héctor, yo creo que mi papá se enteró porque Héctor me dijo, gorda, yo no te había pedido que nos casáramos porque estás muy chiquita, pero si la cosa ya está así, pues ya nos casamos, ¿no? Pero pues no estaba tan romántica la cosa de pues ya nos casamos, ¿no? pero sí estabas tú enamorada. Ah, no, pues por eso me salí de mi casa, Pero porque así yo estaba... de que babeabas. así, babeaba, pues sí, aparte es que estaba muy guapo mi marido y aparte ya sabes todo fito, Pero fue, a ver, todo. algo que hay Sí. que agregar aquí, antes de Héctorín, ¿tú fuiste noviera? ¿Tenías otros No, novios? había tenido 2 novios antes nada más. ¿Y de largo plazo? Pues uno duré, no, uno nada, 15 días, no sé, ¿Y y el el otro? segundo sí, como 1 año y cachito. Ah, pero entonces, ¿y nada más tuviste 3 novios? Sí, ¿Y Héctorín fue el ganón? Héctorín fue el ganón. ¿Cuánto llevas de casada? Llevo 26 años de casada. Pero, a ver, nárrame, porque si no nos vamos a quedar 47 horas. Nárrame cuando ya tu papá, bueno, fuiste con tu papá ese día. Fui con mi papá. Se arregló, tu papá dobló las manitas. Como Exacto, mi papá dobló las manos, empieza a llorar y me dice, tú ganas, si lo que quieres es a Héctor, ya me queda claro que si te pongo a elegir entre Héctor y nosotros, decides por Héctor, regresa a la casa, pero por favor no te cases todavía. No te cases, dame 1 año más contigo, porque pues ya... Tenía un poquito de razón le tu llegó- papá ahí. Sí, hoy yo tengo una hija de 19 años. Hoy te puedo decir que entiendo, porque yo tenía 19 años cuando ya me iba a casar. Y entonces cuando me dije mi papá, pues 1 añito más, y ya le digo a Héctor, oye, que si nos esperamos 1 año, y Héctor, sí, por supuesto, pues el chiste es que estás bien con tu familia, no se trata de una guerra. Llegó el momento que tu papá y Héctor se llevaron bien, o tu Sí, mamá también. fíjate que mi papá ya cuando me casé todo empezó a ser mucho más abierto con Héctor, y un día sí llegó y me sentó y me dijo, Inés, qué bueno que me equivoqué. Me dice, Pues sí, Héctor buen tipo. Sí, me dice Héctor era el indicado Y para nunca ti. nunca se echaron un vinito, algo. Sí, no, y se fueron a jugar golf y presumía a su se pusieron yerno, unas ya. pedas de no, ma. No, o sea, no. mi papá sí le gustaba el vino, a Héctor no tanto, pero no, Ay, se ¿cómo le terminaron gusta llevando- el poco, chupirul? toma muy poco. ¿Qué toma? ¿Qué Se rompó? toma un whisky. ¿Rompope? Se toma un whisky, ya, un rompope. Un Ese era balón, mi abuelo. un balón inclinado.
No, pero bueno, más o menos y ahí empieza la historia. Y al final, pues mira, todo salió muy bien y bueno, mi papá encantado y entendió que pues aunque había diferencia de años, ya ahora sí que la suerte estaba echada, ¿no? Ahora, te casas. Me caso. Entonces, pero qué bueno, sí tu papá te vio en el altar y tu mamá también. Sí, y fue lindo porque la última vez que mi mamá entró caminando, bueno, que caminó, fue el día que me entregó en el altar. Mi ¡Qué mamá maravilla! se Logró puso. ver eso. Sí, y se propuso entrar caminando y entró de la mano de mi suegro, así pasito a pasito, y ya salió con su sillita de ruedas, pero hizo un esfuerzo gigantesco para llevarme al altar. Hoy día, Inés, tienes 4 hijos. Tengo 4 hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? María Inés de 19, Héctor y Eduardo de 14, y también tuve cuates, y Mayita de 11. ¿Tuviste cuántos? ¿Pero fue al azar o lo buscaste? No, al azar. No al fue azar, como me hicieron a mí el Omifin. Nada de eso. Resulté muy fértil, entonces. ¿Sí? Sí. Entonces, 4 hijos. ¿Y 4 cómo te llevas? hijos. Obviamente, bien, son tus hijos. La de 19, ¿cómo es?